Bienvenidos a un estudio más que estamos haciendo con el libro Apocalipsis. Hoy vamos a estudiar el capítulo 18 y en esta serie que se llama El final de los tiempos. Básicamente, este capítulo habla sobre la caída de la Babilonia comercial. Y es importante para nosotros recordar que este libro Apocalipsis habla acerca del futuro o de un futuro que va a venir. Hay algunas interpretaciones que hemos estudiado y está en el capítulo 1, la introducción que hicimos en el primer video, que piensan que esto ya sucedió o que no se debería de tomar estos acontecimientos como algo literal, sino como metáforas o una historia, un cuento, algo que no tiene sentido. Simplemente tratan de disimular o advertir, ¿no?, sobre cosas que podrían venir entre la lucha del bien y el mal. Cuando nosotros hemos estudiado en la introducción, recuerden que hemos visto, sí, que capítulo 1, capítulo 2 y 3 nos muestra lo que Juan recibió de Jesucristo. Escribe lo que has visto, lo que es y lo que va a venir. ¿Y qué es lo que había visto? La majestuosidad de nuestro Señor en el capítulo 1. Y lo que es el mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor. Ya lo tenemos todo grabado. Y lo que va a venir, ¿eso qué significa? Que todavía no vino. Y recuerden que él lo hizo entre el año 95 al 100, que estaba recibiendo esta profecía en la isla de Patmos cuando estaba prisionero por el Imperio Romano. Y ahora, hablando de la Babilonia, dice el capítulo 18, versículo 1, después de todo esto, en referencia al capítulo 17, vi que otro ángel bajaba del cielo con gran autoridad, y la tierra se iluminó con un resplandor, y un fuerte grito: ¡Ha caído Babilonia! Cayó esa gran ciudad, se ha convertido en una casa para los demonios, es una guarida para todo espíritu inmundo, un nido para todo buitre repugnante, y una cueva para todo animal sucio y espantoso. Versículo 3 dice: pues todas las naciones han caído debido al vino de su apasionada inmoralidad. Los reyes del mundo cometieron adulterio con ella debido a su deseo por lujos excesivos. Los comerciantes del mundo se han enriquecido. Vamos a orar y vamos a estudiar todo este capítulo. Padre, te damos gracias en este momento por tu palabra. Gracias por este día tan especial que nos permite reunirnos de esta forma. Háblanos a través de este capítulo. Usa mi vida para compartir de tu palabra y que podamos entender, Señor, cómo tú juzgas aquellas actitudes o acciones que el ser humano a veces tercamente está buscando cuando para ti no tienen valor. Háblanos a través de este capítulo, Padre. Pedimos esto en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, bienvenida a las personas. Recuerden que es el capítulo 18 y nosotros estudiamos en esta serie que se llama El final de los tiempos y es la caída de la Babilonia comercial. Ahora, en este momento quiero hacer una cronología como manera de introducción de lo que está sucediendo a partir del capítulo 4. Tengo una línea cronológica. Desde el capítulo 4 sucede un acontecimiento que se llama el arrebatamiento. Y luego vamos a tratar de ordenar de forma cronológica los capítulos y los versículos, que vendría a ser capítulo 5 hasta el capítulo 7, versículo 1 al 8, seguido del capítulo 4. Después viene la tribulación, que sería el capítulo 6. Y después de esto entraría el capítulo 11, versículo 1 al 14. Después de 3 años y medio de tribulación, sucede la abominación desoladora que dijo Jesús en Mateo 24. Esto es el capítulo 8, versículo 1 al 15. El capítulo 10 después sigue de esto. Después, ¿qué sigue? Capítulo 12, versículos 6 al 17 y el capítulo 13. Después de que el anticristo es reflejado con esa estatua, sucede la gran tribulación. Y esto viene a ser el capítulo 8, versículo 6, hasta el capítulo 9, versículo 20. Luego viene el capítulo 11, versículo 15, hasta el versículo 19. Y luego viene el capítulo 15 hasta el capítulo 16 en esta parte de la gran tribulación. En medio de esto, el capítulo 17, del 9 al 17, sucede junto con el capítulo 14, versículo 1 al 13. Y es lo que estamos estudiando, la caída de Babilonia, porque ya está llegando al final de estos 3 años y medio, capítulo 17 y 18. Va a venir
el Cordero con su iglesia, porque en el arrebatamiento viene por su iglesia, y eso lo hemos visto en el capítulo anterior que usa con su iglesia, ¿no? Después sucede las bodas del Cordero, hermanos, en el capítulo 19, versículo 1 al 10, sucede en el cielo, y luego inmediatamente la segunda venida de Cristo que viene con, esto lo vamos a ver más adelante, la próxima semana, porque es el capítulo 19 del 11 al 21. Fuera de esta cronología está el capítulo 12, versículo 1 al 15, que hace una referencia al nacimiento de Cristo, el Mesías. Por eso lo hemos puesto aparte de esta cronología. Terminando el capítulo 19, del 11 al 21, sucede el milenio, un reino milenial, capítulo 20, del 1 al 19. Y vamos a terminar con el juicio del trono blanco, capítulo 20, versículo 11 al 15. Y luego vamos a ver la nueva Jerusalén que desciende del cielo, capítulo 21, hasta el capítulo 22, versículo 1 al 4. ¿Ok? Y ahora, lo que yo te estoy mostrando es justamente una cronología, es tratar de ordenar todos estos acontecimientos desde el versículo o el capítulo 4, el después de esto, en el griego el metatuata, ¿se acuerdan? ¿Esto qué significa? Después de esos acontecimientos. Y ahora estamos en el tiempo de la Babilonia. Es una forma, como les dije, ¿no? Y obviamente la idea es ordenar por estos párrafos que he descrito en esta cronología, esta línea cronológica, como podría ser, ¿no? O sea, por eso digo, podría, no es que, sí va. Bueno, pues por algo estamos estudiando versículo por versículo. Ahora, otro punto de la introducción que vamos a ver es que Babilonia es mencionada, ¿sabes qué? 287 veces en las Escrituras, más que cualquier otra ciudad excepto Jerusalén. Pero surgen preguntas, ¿no? Como sería, la primera pregunta es, ¿esta es la misma Babilonia que está descrita en el capítulo 17 que hemos visto? Y otra pregunta sería, ¿es Babilonia en Apocalipsis 18 una ciudad literal o simbólica? Bueno, vamos a recordar que la Babilonia religiosa usa Juan esta analogía de una mujer, de una prostituta que viste de rojo, que tiene una copa de oro, y hablando de la idolatría y de la inmoralidad. En cambio, esta es una ciudad, y el punto es literal, es algo ficticio, una analogía. Vamos a hacer una comparación rápida. Por ejemplo, Babilonia religiosa, el capítulo 17, y la Babilonia comercial. Primero, nos habla del misterio de Babilonia. En el capítulo 18 nos habla de la Gran Babilonia, Babilonia la Grande. En el capítulo 17, número 2, nos habla de un símbolo de esta Babilonia religiosa, es una prostituta. Y en la Babilonia comercial, número 2, el símbolo es una gran ciudad. Número 3, en la Babilonia religiosa es identificada con Roma interiormente. Y número 3, en la Babilonia comercial es identificada con una ciudad de puerto o que tiene puerto. Número 4, la mujer en la Babilonia religiosa se habla de una mujer, una prostituta y madre. En la Babilonia comercial es una casa, es una gran ciudad, es un mercado. Número 5, la Babilonia religiosa, ¿culpable de qué es esta Babilonia? De sus abominaciones religiosas, de la idolatría que hemos visto, tanto inmoralidad sexual y aún la corrupción y la idolatría. Pero la Babilonia comercial número 5 es culpable de la codicia, los lujos, la riqueza, el exceso, ¿no? En la inmoralidad. Número 6, en la Babilonia religiosa es destruida por un poder político, lo cual él antes apoyaba. Recuerden que el mal se destruye a sí mismo. Y en la Babilonia comercial, número 6, es destruida por un acto repentino de Dios, ¿no? Entonces, si queremos responder esas preguntas, ¿es la misma? No es la misma. La otra tiene que ver con el tema inmoral, ya sea sexual, ya sea de la corrupción que hubo en años durante el Imperio Romano hasta que llegó la Reforma con la Iglesia Católica, los papas, los cardenales, los obispos, y la inmoralidad espiritual, no solo física o sexual, sino espiritual, que es comparado con la idolatría. Acá es netamente comercial, es netamente de dinero, finanzas. Entonces, haciendo esta breve introducción,
Vamos ahora a estudiar. Recuerden que Juan está en la isla de Patmos entre el año 90 al 100. Y el bosquejo es el siguiente. Ha caído Babilonia. Simplemente así, desde el versículo 1 hasta el versículo 24. Y a medida que yo paso las diapositivas, vamos a leer los títulos de cada subdivisión del capítulo. Por ejemplo, del 1 al 3, ha caído Babilonia, anuncia el ángel. Versículo 1, después de todo esto, dice, vi que otro ángel bajaba del cielo, con gran autoridad, y la tierra se iluminó con su resplendor. ¿Después de qué? De que la otra Babilonia religiosa había caído, la ciudad de 7 colinas. Y el versículo 2 dice, dio un fuerte grito, ha caído Babilonia. Cayó esa gran ciudad. ¿Se acuerdan? Entonces, una ciudad. Dice el texto, se ha convertido en una casa para los demonios. Interesante, ¿no? Lo he remarcado, una casa para los demonios. Es una guarida para todo espíritu inmundo, un nido para todo buitre repugnante y una cueva para todo animal sucio y espantoso. Y la palabra espantoso en el griego es impuro. ¿Qué significa que ha caído Babilonia? Cayó esa gran ciudad. ¿Qué ciudad? El Vaticano, pero ya el Vaticano cayó. O algunos dicen, no, otra teoría es que puede ser la antigua ciudad de Babilonia porque las profecías de Isaías y Jeremías todavía no se han cumplido. ¿Será Babilonia? ¿Será el Vaticano o Roma? O algunos dicen, puede ser New York o Nueva York o Shanghái, que vendría a ser el día de hoy. ¿Por qué? Porque son actualmente ciudades donde más negocios se hacen en el mundo y además son puertos, ¿no? O sea, tendría que haber puertos. Ahora, ¿por qué no sería el Vaticano? Porque, bueno, no tiene puerto y además se le identifica con la Babilonia religiosa. Y Babilonia, como nosotros hoy día lo conocemos, ¿qué piensan? Vamos a ver qué dice y al final sacamos una conclusión. Versículo 3 dice el texto. Pues todas las naciones han caído debido al vino de su apasionada inmoralidad. Los reyes del mundo cometieron adulterio con ella, debido a su deseo por lujos excesivos, y los comerciantes del mundo se han enriquecido. Si fuese Babilonia, recordemos que Babilonia tenía mucho dinero o riqueza por todos los pueblos que había conquistado, pero al final quedó en nada, ¿no? Pero los lujos excesivos, hoy día es increíble que hay muchos lujos excesivos. Por ejemplo, hay un auto que se llama el Bayron Diamond, que cuesta 2.9 millones de dólares. Está enchapado de diamantes y obviamente es de oro. Y hay lujos excesivos en algunos países que hasta tienen inodoros enchapados de oro y sale de los cajeros automáticos oro. O sea, realmente esto es necesario. Es lo que se vivía en la Babilonia comercial. Ahora dice el texto, debido a su deseo por lujos excesivos, los comerciantes del mundo se han enriquecido. Básicamente nos muestra estos versículos del egoísmo y el materialismo como un sistema del enemigo. Y ojo que hay 3 grupos de seres humanos que van a llorar esta caída y que nos va a narrar este capítulo. Primero están los hombres de negocio, que lo va a hablar en el versículo 11 al 16, los reyes de la tierra, versículo 17 al 19, y los marineros comerciantes. Eso es lo que va a venir. Entonces, todos ellos representan el sistema económico mundial. Recuerden que Babilonia, en el contexto, no estaba como un reino, pero sí se hablaba de Babilonia como un sistema comercial de riqueza, de lujos excesivos. En Babilonia andaban con leones, hoy día en Arabia o en la parte de Emiratos Árabes andan con leones, carros de oro, de mucho lujo. Es increíble, hermanos. Pero bueno, segunda parte, versículo 4 al 5, vamos a ver, ha caído Babilonia y el pueblo de Dios debe salir. Dice el versículo 4. Después oí una voz que clamaba desde el cielo. Pueblo mío, salgan de ella. No participen en sus pecados o serán castigados junto con ella. Esta Babilonia es la Babilonia de Daniel, ¿recuerdan? De Ezequiel, de Sadrach, Mesach y Abednego. El pueblo estaba ahí, pero ellos decidieron no contaminarse. Ahora, versículo 5. Pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios se acuerda
de sus maldades. Ahí es algo que necesitamos recordar, que si bien es cierto la Babilonia que les he mencionado, anterior a lo que está viendo Juan, era ese uso excesivo. Cuando llegó Alexander el Magno, porque después fueron los medo-persas, era un lujo excesivo. Hoy, no, y en el tiempo que se escribe esta carta, no existía Babilonia, solo el Imperio Romano. Pero la gran mayoría de intérpretes dicen que lo hablaba en referencia a Roma para que no puedan hacerle más daño a los cristianos. Obviamente esta carta se dirigía a este imperio romano, pero ponía su nombre Babilonia. ¿Por qué? Porque el imperio romano también tuvo excesivo lujo, excesiva inmoralidad, excesiva corrupción. O sea, tú puedes ver, hay tantos documentales, series que hablan de la historia de Roma, las orgías, todo lo que había. Pero eso pasó. Ahora, hoy es increíble, hermanos, que, como les dije, la opulencia, la riqueza, los lujos están presentes el día de hoy y tenemos tantos extremos de personas que tienen billones, ¿no? O sea, miles de millones de dólares, y tenemos personas que no tienen ni $10 en su bolsillo. O sea, este sistema que se está formando el día de hoy está llevando a un pequeño grupo de personas que tengan lujos excesivos. El problema, hermanos, siempre recuerden, no es el dinero ni la riqueza, es el amor al dinero y la riqueza. Y es más, por ese amor al dinero y a la riqueza, muchas personas, pues, no solamente roban, no solamente engañan, matan, extorsionan, trabajan o hacen daño al trabajador. O sea, realmente ese es el problema. Por eso el llamado a este versículo 5 es: pueblo, salgan de ahí, porque sus pecados se van amontonando, dice esta revelación que recibe Juan, hasta el cielo, dice. Y sabes, Dios se acuerda de sus maldades. ¿Y eso qué significa? Que Dios no pasa por alto los pecados. Muchas personas piensan, Dios, hablan de Dios, hablan, ¿no? Le predican, pero no pasa nada, puedo seguir haciendo muchas cosas. Pero lo que no entienden muchas personas el día de hoy es que los pecados se pueden amontonar en gravedad, y si no son perdonados a través de Jesús, Dios no pasará por alto esos pecados. Dios no lo va a pasar. Y por eso el juicio va a ser implacable, porque Dios no pasa por alto los pecados. Y algunos dirán, pero si Dios no pasa por alto los pecados y se van amontonando, ¿por qué no hace algo? Pues por la misericordia que Él tiene y la gracia que el día de hoy está actuando. Es como en una pequeño ejemplo de una casa. Es como una madre. Yo siempre digo que a veces el amor de la madre es muy parecido al amor ágape, al amor de Dios, pero el amor ágape es 10 veces mejor que el amor de la madre. Si una madre ve a su hijo que está pecando, o está delinquiendo, o está en medio de un vicio, o está haciendo cosas, las peores cosas, ¿sabes qué? La mamá está esperando que un día el hijo reflexione, cambie, recapacite, tiene esperanza, y todos los demás le dicen, no, ya no tengas confianza en ese tu hijo, pero dice, es mi hijo. Como Dios, algo así, ¿no? Con el pecador, con el hombre malvado, espero que él escuche o ella escuche el mensaje y se vuelva, porque si sigue viviendo así, la condenación, el lago de fuego les va a esperar. Entonces, y Pablo dice, ¿no? En Timoteo, no es que Dios tarde su promesa. Pedro también habla de esto, sino que Él quiere que los hombres lleguen al arrepentimiento. Por eso, no lo tomen como que se está demorando, o es negligente, o se ha olvidado, sino que también actúa su gracia y su misericordia. Porque imagínate que si esa persona, con todos sus pecados que está haciendo, que cada día la misericordia de Dios actúa, el juicio, la condenación, el lago de fuego por miles y miles y miles de años, o sea, toda la eternidad va a ser torturado. Dios no quiere que pase eso, pero el hombre es necio y no quiere entender. Lamentablemente, si no han sido perdonados a través de Cristo, lo único que va a recibir
es el juicio y Dios no va a pasar por alto esos pecados. Primera de Juan, por ejemplo, capítulo 2, versículo 15, nos insta a nosotros: no amen a este mundo, ni las cosas que les ofrece, dice Juan. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Tanto Juan, otra vez en el Apocalipsis, como en Primera de Juan, insta, anima a que los hijos de Dios, los cristianos, no amen al mundo, seamos diferentes al mundo. Y lo más triste el día de hoy es que muchos cristianos quieren ganar ese mundo y quieren parecerse al mundo. Y hacen las iglesias programas para parecerse al mundo, cuando Dios nos ha dicho que debemos de ser diferentes al mundo. Ahora, tercera parte de este capítulo, versículo 6 hasta el versículo 8, dice: ha caído Babilonia para recibir lo que sembró. Esto es lo que viene. ¿Y qué dice el versículo 6? Versículo 6 dice: háganle a ella lo que ella les ha hecho a otros. Denle doble castigo por todas sus maldades. Ella preparó una copa de terror para otros, así que preparen el doble para ella. Versículo 7. Ella se glorificó a sí misma y vivió rodeada de lujos. Ahora, denle la misma proporción de tormento y tristeza. Ella se jactó en su corazón, diciendo: soy reina en mi trono, no hay ninguna viuda indefensa, ni tengo motivos para lamentarme. Está hablando de una ciudad, un puerto. Quizás, como decía, puede ser Shanghái. ¿Por qué? Porque Shanghái es el puerto enorme, más grande del mundo, donde el comercio más grande del mundo se está desarrollando. Lo ha reemplazado a Nueva York. Nueva York antes, 100 años atrás, 50 años atrás, era el puerto más grande, y muchos intérpretes dicen era Nueva York porque es la ciudad del pecado, pero también Shanghái, ¿no? Lo importante que este versículo, hermanos, nos habla que la opulencia, el orgullo y la evitación al sufrimiento es la tendencia del mundo el día de hoy. La nueva generación tiene esta tendencia, ya no quieren, ¿no? Hablar de sufrimiento para ellos. Inclusive los que menos sufren son los que más gritan y pelean por aquellos que los llaman minoría. Bueno, desde una perspectiva izquierdista, socialista, ¿no? Lo ven de esta forma, pero el mundo quiere evitar el sufrimiento y la nueva generación no tiene resiliencia. ¿Por qué? Porque los padres modernos tampoco quieren que sus hijos sufran, sin entender, sin comprender que es parte de la vida el sufrimiento, el dolor. Y no es la opulencia, no es la riqueza. Algunas personas tienen, no, yo no pude comer, le voy a dar esto. Yo no pude tener, le voy a dar esto a mi hijo y tal, tal, tal. A mí yo sufrí y no quiero que sufra. Bueno, no estamos hablando de que vas a sufrir lo mismo que tú sufriste, pero no le puedes dar todo, opulencia, riqueza, a una persona y evitarle el sufrimiento y esperar que madure, se desarrolle como persona, porque nadie ha sido formado, hermanos, hermanas, con su carácter firme y sólido en medio de la comodidad. La gran mayoría de las personas que tienen un carácter firme, sólido, que se levantan y que salen adelante, aun cuando vengan problemas, aun cuando vengan dificultades, es porque han pasado esto, necesidad y en muchas formas, sufrimiento o escasez, ¿no? Entonces, esto es... Y el mundo está yendo a eso, ¿no? O sea, el mundo está yendo a tener todo lo que tú quieras, a disfrutar la vida, vive la vida y no dejes que la vida te viva. Esa es la filosofía. Ahora, versículo 8 dice: por lo tanto, estas plagas le llegarán en un solo día: la muerte, el lamento y el hambre. Miren, ¿ah? La muerte, el lamento y el hambre como consecuencia. Versículo 8 dice: ella será totalmente consumida por el fuego, porque el Señor Dios, quien la juzga, es poderoso. Debemos recordar también lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. O sea, el fuego, 100 años atrás,
no tendríamos esta imagen, esta foto, porque dirían, ¿cómo fuego, como un incendio? No, por esto es una explosión nuclear. Y se habla hoy día de una explosión nuclear. Ahora, versículos 4, o mejor dicho, cuarta parte, versículos 9 al 10, dice, ha caído Babilonia y el lamento de los reyes. Ese es el título de este párrafo. Versículo 9, y los reyes del mundo que cometieron adulterio con ella y disfrutaron de todos sus lujos, se lamentarán por ella cuando vean el humo que sube de sus restos carbonizados. Juan no vio una bomba atómica cuando explosiona el humo. Nosotros sabemos el humo es un hongo, ¿se acuerdan? Cuando hubo en la Segunda Guerra Mundial en Hiroshima y Nagasaki. O sea, esto está hablando, esto lo está viendo. Miren, hermanos, humo. Versículo 10. Aterrorizados por su gran tormenta, los reyes del mundo se mantendrán a distancia y clamarán, qué terrible para ti, oh Babilonia, tú, gran ciudad! En un solo instante, el juicio de Dios cayó sobre ti. ¿Qué ciudad? ¿Literal o una analogía? Literal. Miren, hermanos, podemos especular, New York, Shanghái o cualquier otra ciudad, pero sucedió. Versículo 11 al 20, la quinta parte. Ha caído Babilonia y se lamentan los comerciantes. 11. Los comerciantes del mundo llorarán y se lamentarán por ella porque ya no queda nadie que les compre sus mercaderías. Obviamente, pues hermanos, viene el desastre, el incendio, la quemadura, el dolor, el sufrimiento, ya nadie quiere comprar, el comercio cae. ¿Qué pasa? Versículo 12, ella compró grandes cantidades de oro, plata, joyas y perlas, lino de la más alta calidad, púrpura, seda y tela de color escarlata, objetos hechos con la fragante madera de alerce, artículos de marfil y objetos hechos con madera costosa y bronce, hierro y mármol. O sea, joyas, oro, plata, perlas. Es lo que también el mundo busca hoy, hermanos. El mundo quiere tener riqueza, vestidos opulentos. En ese tiempo habían vestidos de la realeza carísimos. Hoy día también hay vestidos que cuestan miles de dólares. Hay objetos de madera, sillas, sofás. Hoy día, hermanos, también se busca toda esta opulencia. Versículo 13. También compró canela, especias aromáticas, mirra, incienso, vino, aceite de oliva, harina refinada, trigo, ganado, ovejas, caballos, carretas y cuerpos. Es decir, esclavos humanos. O sea, llegó hasta ese punto de tener, miren, los aromas, los perfumes, el vino, el aceite, todo esto, ya sean animales, ovejas, caballos, pero llegar a este punto de la esclavitud, o sea, ya es algo que pareciera que cruzaron la línea, sí, pues. Tanto lo hizo Babilonia en el tiempo de Daniel, llevando cautivo inclusive al pueblo de Israel, pero también cuando Juan escribe, como les dije, está dando como una indirecta, ¿no? Babilonia, comparando al Imperio Romano. También el Imperio Romano se dice que una gran cantidad, casi más del 50% en Roma, eran esclavos. O sea, la esclavitud era el pan de cada día. Y la riqueza, la inmoralidad, las orgías que sucedían era increíble. Y créanme, hermanos, el mundo no ha cambiado. Hoy se habla de la esclavitud. Ustedes dicen, sí, pero no hay como esclavos. No, sí hay. Se llama la trata de personas. Tantas niñas y niños y señoritas desaparecen a diario. Y son esclavas sexuales. Hay una película que se llamaba El sonido del silencio, si no me equivoco, que trata de descubrir esta mafia que existe el día de hoy. Y lo hacen, ¿sabes quiénes? Los hombres ricos, adinerados, millonarios, multimillonarios, están detrás de toda esta red. Tienen millones y millones de dólares y no se contentan con tener lo que tienen, mansiones que valen 5 millones, 10 millones de dólares, autos que valen miles y miles, 100,000, 200,000, 300,000 dólares. O sea, hermanos, el mundo no ha cambiado. La sociedad no ha cambiado. Y si Dios tiene que juzgar, como juzgó a ese tiempo esos imperios, Babilonia y Roma, creo que el mundo está listo para recibir lo que va a venir, porque, hermanos, hoy día se habla de mucho negocio, el comercio. China ha crecido tanto que ha desplazado muchas de las marcas de Europa en cuestiones de automóviles y objetos. Los productos chinos han invadido todo el mundo. Por eso algunos hace 100 años dirían Nueva York, no, pero
pensemos, si miramos que es una ciudad y tiene un puerto, donde el puerto hay mucho negocio, hay mucho exceso de dinero, hermanos, hoy día China es una potencia económica. O sea, ahora, versículo 14. De las delicias que tanto amabas, dice, ya no queda nada. Claman los comerciantes, todos tus lujos y el esplendor que se han ido para siempre, ya nunca volverán a ser tuyos. Cuando llegue ese momento, hermanos, solo habrá ruinas, fuego. Versículo 15, los comerciantes que se enriquecieron vendiéndote esas cosas se mantendrán a distancia, aterrados por el gran tormento de ella, llorarán y clamarán. Las personas hoy día, como dije, tienen mucho dinero, como les llueve el dinero, están contando, pero ese día estarán llorando porque no tendrán más dinero, porque el negocio, el comercio se ha detenido. Versículo 16, qué terrible para esa gran ciudad. Ella se vestía de púrpura de la más alta calidad y lino escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Por eso, oye, pero es muy parecida a la Babilonia religiosa, muy parecido, hermanos. Pero recuerda, hermano, esto, el dinero y la riqueza llevan a muchos cristianos también hoy día a la avaricia. Muchas personas, el mundo ha caído en eso, pero pienso, que estoy equivocado, bueno, hermanos, ustedes díganme, pero hay un gran número hoy día de cristianos que está muy cómodo, que está pensando mucho más en su riqueza y su dinero que en cumplir la misión de Dios. Hay un gran número, no solamente en Latinoamérica, sino en la parte occidental, Europa y Estados Unidos, que ya no tienen esa pasión por hacer misiones o predicar el evangelio. Dios sí tiene un remanente, pero es un remanente en la forma general. Necesitamos regresar al principio de la Escritura. Hoy la avaricia, hoy el dinero, hoy la riqueza, hoy se está haciendo también notar en muchas iglesias. Tengamos cuidado, hermanos, y seamos sabios de cómo manejamos la economía. ¿Por qué? Porque el dinero y la riqueza hoy día llevan a muchas personas, ¿sabes a qué? A muchos cristianos a la avaricia. ¿Y qué es la avaricia? Algunos dirán. Es lo que ellos tenían. Lujos excesivos y no quieren dar para la obra de Dios, no quieren ayudar al prójimo, no quieren compartir de lo que Dios les está bendiciendo. Piensan que solamente es para ellos. Pero recordemos que todo lo que tenemos aquí es pasajero, hermanos. Jesús dijo, hagamos tesoros en el cielo, no en la tierra. Tesoros en el cielo. Y la forma de hacer tesoros en el cielo es dando nuestro tiempo, los talentos y nuestros tesoros o las finanzas. ¿Se acuerdan de las 3 T de la mayordomía que les hablé? Básico y sencillo. Que el Señor nos ayude a tener esto. Versículo 17 dice lo siguiente. El versículo 17 dice, en un solo instante, toda la riqueza de la ciudad se esfumó. Y todos los capitanes de los barcos mercantes y los pasajeros, los marineros y la tripulación se mantendrá a distancia. ¿Te imaginas, hermanos, cuando venga en un solo instante? Por eso digo, pareciera. Ya va a suceder pronto una explosión nuclear que sería en instantes se destruye esa ciudad, como hemos visto en 2 de Pedro 3:7. Ahora, 18, dice el texto, todos clamarán cuando vean subir el humo y dirán, ¿dónde habrá una ciudad de tanta grandeza como esta? El humo, ya sea de la ciudad del Imperio Romano que se quemó o el humo de una explosión nuclear. Todos conocemos, como dije hace un momento, ese hongo. Versículo 19. Y llorarán y echarán tierra sobre su cabeza para mostrar su dolor y clamarán. ¡Qué terrible para esa gran ciudad! Los dueños de barcos se hicieron ricos, transportando por los mares la gran riqueza de ella. En un solo instante se esfumó todo. Por eso esa palabra en un solo instante me hace pensar, hermanos, porque al final solo especulamos, me hace pensar que es una explosión nuclear. Pero recordemos bien que el dinero y la riqueza, hermanos, no durarán eternamente, pero hacer tesoros en el cielo sí durarán eternamente. Nada hemos traído a este mundo, nada vamos a llevar. El mismo Job dijo, desnudo, yo vine a este mundo del vientre de mi madre y desnudo voy a regresar.
Así que si somos bendecidos por Dios como cristianos, es para que nosotros podamos bendecir a otras personas y bendecir a la obra de Dios. Este es un principio fundamental. Hay personas que dicen, yo daría cuando tenga mejor salario. Mira, si tú no empiezas dando un sol, 10 soles, 100 soles, ¿qué te hace pensar que vas a dar 1000 soles? Porque no es una cuestión de números, es una cuestión de actitud del corazón. Un corazón tacaño, un corazón codicioso, avaro, le va a costar dar. Y créanme, hermanos, que la actitud del corazón pesa mucho. Desde el tiempo de Jesús siempre resaltó a esa mujer, a esa viuda que dio 2 monedas y dio todo lo que tenía, no dio el diezmo, dio el 100%. Y el Señor dijo, ella dio. Eso es dar. Los demás dan, sí, puede ser, yo soy fiel a mi diezmo, pero es de lo que les sobra, algunos dicen, o dieron lo que está bien, pero dar es dar realmente con todo la actitud de mi corazón de decirle, todo es tuyo, Señor. Y al final es todo del Señor, ¿no? Tengamos siempre presente esto. Pero en un instante, la ciudad perdió todo. Y eso es lo que nos dice estos versículos, porque el dinero y la riqueza, hermanos, no durarán eternamente, pero hacer tesoros en el cielo sí durarán eternamente. Y como les dije, tu tiempo, tus talentos, tu tesoro, la forma en que inviertes en la misión de Dios, en la obra de Dios, eso es hacer tesoros en el cielo. Versículo 20 dice, oh cielo, y miren el remarcado cielo, alégrate del destino de ella. Y también ustedes, pueblo de Dios, apóstoles y profetas. Pues al fin Dios la ha juzgado por amor a ustedes. Pregunto, hermanos, si Dios va a juzgar, ¿cómo puede una persona mantenerse alejada de este sistema maligno? ¿Cómo puede un cristiano? Miren, les voy a dar algunos tips. Las personas deben ser siempre más importantes que las cosas. Para mantenernos alejados y no caer en esa avaricia o en la riqueza excesiva y a veces pecaminosa, las personas deben ser siempre más importantes que las cosas. Número 2, no se enorgullezca de sus propios planes, actividades y éxito. Tercer consejo, tenga presente que nunca se debe comprometer la voluntad y la palabra de Dios en sus negocios o en su trabajo. Número 4, siempre debe considerarse a las personas por encima de las ganancias económicas. Número 5, haga lo que sea bueno y correcto, cueste lo que cueste. Y sexto, participe en negocios que ofrezcan productos y servicios que valen la pena. Eso tiene que ser. Y no solo cosas que satisfagan los deseos del mundo. Esa es la forma de que nosotros deberíamos, ¿no? Evitar caer en esa avaricia, en esa codicia que el mundo atrae a tantas personas. Tengamos mucho cuidado de esto. Ahora, vamos a terminar con la sexta parte del versículo 21 hasta el versículo 24. Ha caído Babilonia y es derribada con violencia. Dice el versículo 21, luego un ángel poderoso levantó una roca inmensa del tamaño de una gran piedra de molino, la lanzó al mar y gritó, así es como la gran ciudad de Babilonia será derribada con violencia y nunca más se encontrará. Esta es una idea, ¿no? Con la inteligencia artificial, los ángeles no tienen alas, pero más o menos la idea de un ángel con su piedra de molino. Versículo 22, nunca más se oirá en ti el sonido de las arpas, los cantantes, las flautas y las trompetas. No se encontrarán en ti ni artesanos ni comercio, ni se volverá a oír el sonido del molino. 23, nunca más brillará en ti la luz de una lámpara, ni se oirán las felices voces de los novios y las novias, pues tus comerciantes eran los grandes del mundo y tú engañaste a las naciones con tus hechicerías. 24. La sangre de los profetas y del pueblo santo de Dios corrió en tus calles, junto con la sangre de gente masacrada por todo el mundo. Versículos anteriores decía, ¿no? O sea, por fin ha llegado el momento de juzgar. ¿Y cuál es el juicio? ¿Cuál es la sentencia? ¿Cuál es la acción que hace Dios a este sistema económico que ha crecido y ha aplastado a muchas personas, especialmente al pueblo de Dios?
hermanos, porque hoy día es lo mismo. Hay más de 350 millones de cristianos que están siendo perseguidos en la ventana 1040 y en esos países donde hay la opulencia, el dinero, el petróleo está fluyendo, no pueden predicar el evangelio. Hay una opresión y hasta pena de cárcel y algunos pena de muerte. ¿Qué sucedió durante el tiempo del Imperio Romano, las peores persecuciones? O sea, el mundo, los mártires, las voces, las oraciones, las lágrimas. Ahora ha llegado el momento de juzgar. Y es más, no solo eso, sino que en el futuro, después de los 3 años y medio que hemos visto en esta cronología, donde el anticristo va a poner su estatua en el templo y va a obligar a que se ponga un sello o una marca, mejor dicho, el 666, y si no, van a sufrir hambre o van a sufrir las consecuencias, ¿no?, de no ponerse este sello. El pueblo de Israel va a ser perseguido, va a haber mucha hambre, va a haber mucho abuso de autoridad. O sea, todo eso es el momento. Ha llegado el momento de que este sistema caiga. Durante años, hermanos, el Imperio Romano castigó, maltrató, mató a muchos cristianos. Los llevaban a los circos romanos y ahí los quemaban vivos. Pero también el socialismo y el comunismo en muchos países el día de hoy, tanto en Corea del Norte y en China, hay testimonios, ¿no? Hay una película que se llama China Cry o China Cry, que lo puedan ver, cómo persiguieron, mataron y los llevaron a hacer los peores trabajos solamente porque eran cristianos. Pero va a llegar el día del juicio. Vamos a terminar con 4 conclusiones. Lo que hemos visto el día de hoy es que para Dios los pecados se van sumando y amontonando. Si el pecador no pide perdón, será juzgado severamente. Número 2, lo que hemos visto el día de hoy. La nueva generación está en búsqueda de evitar el sufrimiento, desean una vida llena de opulencia para satisfacer su orgullo y no entienden que todo eso tiene fecha de caducidad. Número 3, lo que hemos visto el día de hoy. La avaricia en el cristiano es el deseo de querer más y más para sí, sin querer compartir con otros aquellos que Dios los ha bendecido para obtener dinero y riqueza. Y número 4, lo que hemos visto el día de hoy. La única riqueza que durará por toda la eternidad es hacer tesoros en el cielo. Y eso se logra entregando su vida, su tiempo, sus dones y finanzas para la obra de Dios. Así que estamos al final de este estudio y la reflexión es eso, ¿no? ¿Cómo estás haciendo tesoros en el cielo? Si no lo estás haciendo, oremos. Todavía hay tiempo. No nos desviemos de buscar primeramente el reino de Dios y lo demás será añadido. Padre, te damos gracias en este momento por tu palabra, por la reflexión que nos haces el día de hoy, que todo este sistema económico, religioso, hoy día hablamos, Señor, de Bitcoin, de cuentas, de billones y millones de dólares, de opulencia, de negocios, de tantas cosas, Señor. Y ese es el sistema del mundo. Pero un día va a acabarse, un día va a tener su fin. Ayúdanos, Señor, sí sabemos que el dinero no es el problema, la riqueza no es el problema, pero es el amor al dinero y la falta, esa falsa seguridad que ofrece la riqueza. Se necesita, sí sabemos, Señor, muchas veces el dinero para hacer tu obra, pero nunca descuidemos la importancia que es primeramente buscar tu reino y lo demás será añadido. Que podamos ser buenos mayordomos manejando nuestro tiempo, manejando nuestros talentos para servir en tu obra o los dones que nos has dado y nuestros tesoros o las finanzas que nos has permitido tener. Que seamos sabios, que seamos buenos mayordomos y que sobre todo pongamos siempre a ti en primer lugar, porque tú prometes que lo demás será añadido. Ayúdanos a evitar la avaricia y la codicia. Al contrario, ayúdanos a compartir y dar de lo que tenemos. No importa la cantidad, lo importante es tener el corazón y la actitud de dar a aquella persona que lo necesita. Muchísimas gracias una vez más, Señor, por todo esto y en tu nombre oramos así, amado Jesús. Amén. Si el mensaje ha sido de bendición, no te olvides ponerle un like, comparte por tus redes sociales. ¿Y cuál de las 4 conclusiones te ha gustado más? Nos vemos en el próximo estudio.